Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos en el día de hoy que hablaros acerca de muchas cosas previas a este Gran Premio de China que estamos a punto de empezar a vivir. El viernes darán comienzo con la primera y única sesión de libres y luego clasificación al sprint. El jueves ya sabemos, día de medios, estamos ya a martes, ya no queda nada y hay aún así muchas cosas que comentaros, que todo lo que vamos a hablar va a estar detallado en la descripción del vídeo. Así que dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero queremos hablar acerca del equipo Aston Martin, o mejor dicho, tenemos que hablar acerca de Honda, porque esto ha sido en una entrevista en la que ha dado Koji Watanabe, presidente de HRC, recientemente os hemos hablado de él. ¿Por qué hemos hablado tanto de Honda en estos últimos días? Bueno, pues por la renovación de Fernando Alonso. Sabemos que Alonso ha renovado con el equipo Aston Martin, renovó o se anunció la renovación el jueves pasado y a partir de ahí pues ha habido muchas noticias en las cuales él mismo ha hablado de que ha tenido un papel crucial para esta renovación Honda, la llegada de Honda, dejar de ser equipo cliente y además el buen estado en el que está Honda, pero también se ha hablado mucho sobre esto porque no había buena relación entre Fernando Alonso y Honda después de lo que ocurrió con aquel McLaren entre 2015 y 2017, motorizado por Honda. No fue bien, recordemos aquel GP2 engine que decía Fernando Alonso en Suzuka, en Japón, en la casa de Honda. Entonces no sentó muy bien, no hubo una muy buena relación. Eso acabó propiciando también la salida de Honda de McLaren en 2018, último año que tuvo Alonso con los de Woking, aunque bueno, no fue únicamente Alonso, ya lo sabemos, porque al final pues, la relación no estaba siendo buena, provocada por Alonso mayormente, pero bueno, no estaba siendo buena y acabaron optando por salir, se marcharon a Red Bull, empezaron además a ir mejorando más y más el motor cada año más allá, hasta el punto en el que están hoy en día, de que no es el motor más potente, porque ese es el Ferrari, pero es el motor más eficiente que puede haber en la Fórmula 1 ahora mismo, es decir, al final el mejor motor, como ya sabemos. Y Honda va a pasar a estar por aparte de Aston Martin y ya desde el año pasado, que fue cuando se anunció la llegada de la marca japonesa para motorizar a Aston Martin, una noticia muy buena para el proyecto de Silverstone porque dejan de ser equipo cliente, van a tener un motor que no es hecho por ellos, pero está hecho para ellos, que eso es algo súper importante. Dejan también de depender de Mercedes, no solo en motores, que ya de por sí, si solo dependes de Mercedes de motores, tampoco eres un equipo extremadamente cliente, aunque sí que lo eres porque el motor no está hecho para ti, estás tú haciéndote a ese motor, te tienes que adaptar a lo que Mercedes quiera, tú no tienes elección ahí. Eso ahora con Honda no va a ser el caso, pero además Aston Martin también es equipo cliente, especialmente porque depende de ellos en suspensiones traseras y cajas de cambio, algo que para el proyecto de 2026 ya no lo van a depender de ellos, y es algo muy positivo al final porque tienes una ventana, tienes una oportunidad de desarrollo mucho mayor. Ya sabemos todo el hecho de la llegada de Honda y demás, y desde aquel anuncio en 2023 de la llegada de Honda ya se empezó a hablar acerca de qué pasaría con Alonso. ¿Por qué? Porque después de aquella mala relación que hubo entre Fernando Alonso y Honda, había un veto dentro de la marca japonesa a Alonso. Incluso se quedó sin correr en Indianápolis un año que él quería correr debido a este veto, porque tenía que hacerlo con motores Honda o no tenía otra opción, y como Honda le vetó, no acabó corriendo. Entonces había esa duda, ¿no? De ahora llega Honda, sí que ya desde el primer momento Aston Martin dejó claro que Honda tampoco tenía esa elección de pilotos, y Honda desde el primer momento han dejado claro que querían tenerlo, pero por ahora no lo iban a tener. Ya hablaron de Tsunoda, pero decían que eso era decisión de Aston Martin, que bueno, también os digo, por mucho que, y esto lo demuestra la noticia que tenemos ahora, ¿no? Por mucho que Honda no tenga esa elección y digan que es totalmente Aston Martin, os lo contábamos ayer mismo también, que ellos dicen que no saben la dupla de pilotos de 2026, Honda tiene un papel importante y Honda también va a tener decisión, o por lo menos opinión, en las decisiones que se tomen en Aston Martin, al igual que lo ha tenido dentro de Red Bull. Si no, Tsunoda, bueno, podría haber llegado, no voy a decir que no hubiera llegado, pero le hubiera costado más llegar a Fórmula 1 porque su ascenso ha sido muy rápido gracias a Honda. Entonces, la noticia que os tenemos que contar, como digo, es que Aston Martin preguntó a Honda qué le parecía la renovación de Fernando Alonso, por todo este tema del veto, por todo este tema de no sabemos cómo fue la relación en su día acabó mal, no sabemos en qué momento está ahora. Yo ya os he dicho que además por parte de Alonso no había ningún problema. Quiero decir, hay un problema como en 2026 llegue y el motor sea malo, no porque sea Honda, sino si el motor hubiera sido
Ferrari hubiera sido mala relación la que hubiera habido ahí, pero porque a Alonso le das un motor bueno y se va a olvidar de lo que ocurrió en 2017. Le da exactamente igual, mientras que en ese 26 tenga ya ese motor bueno. Por Honda sí que podía haber más rencillas, podría llegar a ocurrir que tuvieran esa espinita todavía clavada y sería algo lógico, que también es por supuesto entendible, pero por ese motivo desde Aston Martin le consultaron al respecto sobre esta renovación y Koji Watanabe, presidente de HRC, ha confirmado que efectivamente se les preguntó, pero por su parte no había ningún problema. Tuvimos muchas conversaciones con Aston Martin sobre nuestra asociación a partir de 2026. Durante ese tiempo también intercambiamos opiniones sobre los pilotos y coincidimos en que Alonso era definitivamente un piloto de primera clase. Aston Martin nos preguntó si habría algún problema por parte de Honda si extendieran el contrato de Fernando, pero Honda no hizo ninguna petición al respecto. En cualquier caso, naturalmente debíamos discutir qué tipo de alineación de pilotos necesitábamos para ganar, y fue en este contexto que el equipo decidió extender el contrato de Alonso. Tal es así que han acabado esas rencillas, tal es así que no había ningún problema, que el propio Koji Watanabe ha hablado al respecto sobre lo que se viene en ese 2026 y quieren enterrar ese rencor que había entre ambos, quieren enterrarlo, finalizar aquella situación que hubo entre Fernando Alonso y Honda, de tal forma que sea ganando el título. No hay algo que le gustaría más que sea Fernando quien se alce con el título siendo vestido por Honda, diciendo lo siguiente: cuando trabajé con él de 2015 a 2017 era una situación muy diferente, muy difícil tanto para Honda como para el equipo. Fue un periodo especialmente frustrante en nuestra historia y hubo momentos en los que nuestra relación fue tensa, pero creo que nos hemos hecho más fuertes porque superamos esa frustración. Alonso también ha estado muy activo desde entonces y me alegro de que podamos superar juntos esa dolorosa experiencia y luchar por la victoria una vez más. Esperemos que podamos aspirar juntos al campeonato y ganar juntos. Que veremos si se acaba dando. Ahora mismo decir que va a pasar o que no va a pasar es tirarse un triple. No sabemos si va a poder entrar. Es tirarse un triple y no saber ni siquiera si hay aro. Ese es el nivel, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Hay mucha gente diciendo que no, el motor Honda no va a ir demasiado bien porque los inicios de reglamento se le dio mal como pasó en la era híbrida. Y a ver, perdonadme que os diga, pero el problema que tuvo Honda, aparte de que hicieron algunas cosas mal, por supuesto, es que entraron un año más tarde, que eso es un déficit bastante importante. No solo entrar un año más tarde, sino que es que los motores no se trabajan en un solo año, entonces ahí había un déficit importante. Luego también, y siempre os lo hemos dicho, aquí en el canal siempre os lo dijimos, cuando le hemos hablado de aquella época, porque en aquellos años no estábamos todavía en el canal, pero siempre hemos dicho el problema no era solo Honda, aunque siempre se acusó a Honda, el McLaren no era buen coche, entonces no acertaron tampoco con los cambios aerodinámicos y entonces ahí también había un déficit importante. Más allá de ahí, esa relación fue mala. Que acierten en ese 2026, bueno, ya no están en esa situación, como digo, de llegar un año más tarde, sino que están preparando ya el motor, básicamente. ¿Irán mejor? ¿Irán peor? Desde luego que el hecho de haberse pensado que se iban a marchar y que lo que tenía Honda, la gran mayor parte de la fábrica, la tenga hoy en día Red Bull Powertrains, no es algo desde luego positivo, pero que ya están en pleno funcionamiento. Básicamente han abierto una fábrica en Silverstone para estar más cerca de Red Bull, de Aston Martin. Yo creo que no va a haber ningún problema en ese sentido, ya que sea mejor, que sea peor, pues solo el tiempo lo dirá. Quien ha acertado finalmente con esos motores. Se hablaba en su día de que Ferrari era quien mejor iba y por eso se iba Hamilton allí. Ya veremos finalmente quién lo acaba siendo. Lo único a deciros, sabemos que Honda no tiene elección, ni voz, ni voto prácticamente en los pilotos, pero sí que puede opinar, por supuesto, viendo lo que ha pasado también con el propio Fernando Alonso. Y sabemos que uno de los pilotos que a Honda le encantaría tener en el equipo Aston Martin es Tsunoda. Lo han dicho abiertamente, Tsunoda es piloto Honda, ha llegado a la Fórmula 1 gracias a Honda, también por supuesto gracias a Red Bull, pero en Red Bull estaba por culpa o por gracias a Honda, pero hay otro piloto con el que tienen muy buena relación. Ya vimos ayer que a Tsunoda lo descartan, que a Tsunoda no lo ven ahora mismo vestido de verde y comentan que les encantaría verle triunfar en Red Bull, llegan a decir desde Honda, llegó a decir Koji Watanabe, pero sí hay un piloto que comentan que querrían volver a encontrarse con él más adelante. Dan por hecho que en 2026 por supuesto no va a ocurrir, pero sí que les encantaría acabar volviéndose a unir dentro de unos años, y es un piloto de quien ya hemos hablado y que ha estado relacionado con el entorno de Aston Martin. Estamos hablando de Max Verstappen.
Ya hace un tiempo salió esta información por parte de Motorsport, uno de los medios más importantes del mundo de la Fórmula 1, hablando o bueno, debatiendo sobre si Aston Martin podía ser un equipo, un destino mejor a lo que era Mercedes, en el caso de salir del equipo Red Bull. Y se hablaba sobre eso, se hablaba sobre el proyecto de 2026. Al final, si Verstappen saliese de Red Bull es pensando en el 26, por supuesto no en el 25, porque en el 25 te tienes que quedar sí o sí en Red Bull. Es pensando en ese futuro y si podía ser algo mejor ese proyecto de Aston Martin que el de Mercedes. Ya no por lo que puede llegar a ser, porque bueno, otra vez es tirar una moneda al aire. Puede ser mejor Mercedes, puede ser mejor Aston Martin, puede ser mejor cualquiera de los dos, como puede que los dos fallen. Entonces todavía no lo sabemos eso para ese 2026. Pero había un motivo por el que esa unión de Verstappen con Aston Martin se daba como muy posible o muy fuerte, que es Honda. Y es que Verstappen es un piloto que no ha llevado únicamente motores Honda, pero desde 2018 los lleva llevando, es un piloto que se ha identificado mucho con la marca, los ha apoyado mucho y lo dice el propio Koji Watanabe, que ahora vamos a leer sus palabras, que siempre ha apoyado, siempre ha agradecido a Honda y ellos también le están muy agradecidos. Ya os hemos contado en el canal que Max Verstappen es el piloto con más victorias de la historia de Fórmula 1 con motores Honda, superó ya a Ayrton Senna. Es el piloto referencia, desde luego, que ha tenido Honda en Fórmula 1, obviamente, porque al final si su equipo era Red Bull y Verstappen es el que gana, pues es ese piloto referencia. Pero que encima ha habido una unión bastante buena por ambas partes. Por parte de Verstappen reconoce mucho el trabajo que ha hecho Honda en estos años para también, por su parte, estar en la situación en la que están ahora mismo, y comentan desde Koji Watanabe, comentan desde Honda, que le encantaría acabar reencontrándose con Verstappen. Puede ser esta una opción, puede ser esto que se abra la puerta a que veamos a Max Verstappen en un futuro no demasiado lejano. Y cuando hablo de no demasiado lejano, ya se está hablando de, no sé, 2030 incluso. Tiene contrato ahora mismo hasta 2028, pongamos incluso ese 2030, fíjate. Bueno, un futuro no demasiado lejano, vestido de verde o del color que sea Aston Martin para entonces, porque quizá ya no es Aston Martin, pero siendo nuevamente motorizado por Honda, por lo menos Koji Watanabe le encantaría que así fuera. No creo que ese día llegue en un periodo muy corto de tiempo, pero es decir, no va a pasar en 2026, pero si ambos siguen en la Fórmula 1 en el futuro, Verstappen y Honda, entonces esperamos que podamos volver a trabajar algún día junto a él. La relación es muy buena y confiamos el uno en el otro, y también los trabajadores de Honda quieren mucho a Max. Estamos orgullosos de trabajar junto a Max, así que le echaremos de menos en el futuro. Pero aún nos quedan 2 años juntos y prometemos hacerlo lo mejor posible para ganar otro campeonato del mundo junto a Max y Red Bull, es decir, este campeonato y el siguiente. Él es muy importante, ahora es el piloto número 1 de la Fórmula 1 y por supuesto la gestión de equipo es importante y la maquinaria también, pero la combinación es crucial y una pieza importante de eso es Max, que luego también veremos cómo le va ya a los motores Red Bull, ya por supuesto veremos cómo sale ese proyecto, pero veremos cómo le va a Verstappen con otros motores. Verstappen ya había logrado también victorias con el motor Renault, que es el que llevaron antes de llevar Honda, pero desde luego que su explosión ha sido sobre todo con esos motores Honda. Veremos qué es lo que es capaz de hacer y si se adapta rápidamente, porque esto es algo que se menosprecia en muchas ocasiones, pero el motor no es únicamente potencia y ya está en el coche y tener más potencia, no, también cambia muchas cosas del monoplaza, más aún en 2026, que va a ser un reglamento de motores, así que veremos qué tal le va a Verstappen en ese motor fuera del motor Honda. Vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que hablar, y ya finalizamos con esto, sobre el mercado de fichajes para la próxima temporada, y es que los jóvenes están llegando y las dos perlas de dos de las fábricas más importantes del mundo de la Fórmula 1, Mercedes y Ferrari, están ya muy cerca de conseguir su ascenso a la categoría. ¿Qué dos perlas tienen en sus academias? Bueno, está Oliver Behrmann, en el caso de Ferrari, que ya sabemos que incluso ha debutado este año en Arabia Saudí debido a la apendicitis de Carlos Sainz, y lo hizo muy bien para ser su primera carrera y en un circuito tan difícil como Jeddah. Y en el caso de Mercedes, que hablamos mucho más acerca de él, porque se le tiene un valor aún mayor a este piloto, es Andrea Kimi Antonelli. Ya os hemos hablado mucho acerca de su futuro y efectivamente
efectivamente desde la BBC prácticamente informan de que cada vez es más probable la llegada de Oliver Bearman al equipo Haas para la próxima temporada. Ya os contamos, según había la información que había salido, que Bearman estuvo muy cerca de este año, en 2024, ya estar ahí. Por eso se acabó atrasando tanto la decisión de Haas. Haas quería decidir sus pilotos ya en verano, haberlos tenido cerrados, pero se alargó tanto porque estaba esa opción de Bearman y casi llegan otra vez a final de año. ¿Por qué digo otra vez? Bueno, pues porque el año anterior con Schumacher les pasó que lo anunciaron en la penúltima carrera que no seguía y eso no querían hacerlo, pero casi se encuentran en la misma situación. Fue todo por la decisión de Bearman. Finalmente decidieron continuar con, en este caso, Hülkenberg, que era el piloto que estaba ahí un poco en duda, no por Hülkenberg, porque Hülkenberg ha sido el piloto que mejor rindió, sino porque tenía otra opción que era marcharse a Sauber y parece que es muy posible que coja esa opción, que se marche a Sauber pensando en Audi en el siguiente año y sea Bearman quien le sustituya en Haas. Si no fuese que se marche Hülkenberg, sacarían a Magnussen sin ningún problema, porque Bearman va a subir a Fórmula 1, todo hace indicar, y si sube va a tener que ser con el equipo Haas por la alianza, por la estrecha unión que hay entre Ferrari y el equipo Haas. Por parte de Mercedes y por parte de Andrea Kimi Antonelli, ya os hemos contado, y la BBC también habla acerca de esto, que cada vez es más probable que Antonelli vaya directamente a Mercedes. Algo que a mí me sigue pareciendo un disparate, pero ellos lo argumentan con el hecho de que va a tener menos presión, por ser un equipo que en 2025 no se espera que esté tan arriba, no se espera que esté peleando por el título, va a tener menos presión y ya va a estar entendiendo cómo se trabaja en Mercedes, la gente que tiene en Mercedes, los ingenieros, su ingeniero de carrera, y no se va a marchar primero a Williams y luego tener eso que aprenderlo en Mercedes. Ese es el argumento por el que están diciendo que en ese 2025 podría ya directamente recalar en Mercedes. A mí me sigue pareciendo un disparate, sí que en ese sentido tiene razón, y la BBC también recoge lo que ya os habíamos contado en el canal, que cada vez coge más fuerza esta posibilidad y es más probable que veamos al italiano de únicamente 18 años, que sería los que tendría en el comienzo de la próxima temporada, subido ya al Mercedes en el comienzo del año. Así que bueno, cerramos ya el capítulo de mercado de fichajes en este punto. Tenemos que hablar acerca de China, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, como os hemos dicho al principio del vídeo. Mañana a ver si ya salen algunas imágenes del paddock de Shanghái y os podemos traer algunas interesantes, pero eso sobre todo saldrá el jueves. Y hay un equipo que trae malos presagios, que llega con malas expectativas a este circuito, que es McLaren. La verdad que bueno, por mucho que nos diga McLaren o por mucho que nos diga tal equipo o tal otro que aquí van a ir bien o aquí van a ir mal, sinceramente tampoco podemos preverlo demasiado, porque es un circuito que podríamos decir que es prácticamente nuevo, y por mucho que por características inicialmente no te adaptes bien, puede ser que encuentres la configuración, que recordemos que es formato al sprint y hay una única sesión de libres, entonces puede ser que encuentres la configuración y des un paso adelante en comparación contra los rivales. Puede ser que por temas de asfalto, que recordemos que ha sido reasfaltado el circuito, os lo hemos contado ya, te adaptes bien y vayas mejor de lo que piensas. Bueno, esas cosas pueden pasar desde luego en esta ocasión, en un circuito como China, al ser un circuito que es prácticamente nuevo, entre comillas, porque llevamos 5 años sin ir y no ha cambiado el circuito como tal, pero ha cambiado mucho la Fórmula 1, entonces sí que podría llegar a haber cambios. Más allá de ahí, salvo que ocurra eso, salvo que te adaptes bien al asfalto, salvo que te adaptes bien porque encuentres rápido una configuración, salvo que pase algo de este estilo, desde McLaren no creen que vayan a poder rendir bien. Esto lo ha comentado Andrea Stella, team principal del equipo, y sí que la explicación que da es bastante realista en este sentido, y dice que es que de las 5, 6, 7 primeras carreras que iba a tener esta temporada, el primer tercio básicamente, la peor que se les iba a dar era China. ¿Por qué es China? Porque bueno, este circuito no tiene curvas rápidas, y McLaren sobre todo se caracteriza por ser rápido en curva rápida, por eso en Japón van bien, aunque fueron peor de lo que se esperaban comparado con el año pasado, pero bueno, en Japón se les da bien, por eso Arabia Saudí fueron bien, por eso Australia fueron bien, porque las curvas que hay generalmente son rápidas, pero el déficit que tiene McLaren es curva media, aunque bueno, en media pueden ser competitivos, pero no son tan buenos como en curva rápida, especialmente curvas bajas y sobre todo frenadas. Y bueno,
Frenadas hay un par de puntos de frenada fuerte, por supuesto después de la larga recta de DRS que hay, que en el tercer sector, que ese va a ser el punto de más adelantamientos. También la curva 5, si no recuerdo mal que es la curva 5, diría que sí. No, perdonad, es la curva 6. La curva 5 es una inexistente. La curva 6, que es toda la salida del caracol este que hay en el primer sector y justo la primera frenada del segundo sector, esa curva 6 es una frenada bastante fuerte, ahí se les puede dar mal. El final del segundo sector también se les va a dar algo mal, y eso y junto con las curvas de media velocidad, que es al final el caracol del primer sector, de la primera curva, que es la primera, segunda, tercera y cuarta, esa sección de curvas se les va a dar mal porque es una sección en donde empiezas con mucha velocidad, pero claro, vas bajando, se convierte en curvas de media, la segunda curva ya es una curva de media velocidad, hasta llegar a la tercera que ya pasa a ser de baja velocidad. Entonces son puntos muy cruciales del circuito que se les va a dar mal, porque no son los puntos que mejor se les va a dar. ¿Dónde va a ir bien? Podríamos llegar a decir que sobre todo en la curva 7 y ya está. Porque la curva 7, que es una curva bastante importante para el segundo sector, pero la curva 7 es una curva de alta velocidad. Os pondremos en el vídeo de previa, en el vídeo de predicciones que haremos mañana, os explicaremos el circuito, porque creo que hay muchos que seguramente no habéis visto ninguna carrera en China, así que estas cosas las iréis entendiendo. Pero bueno, en definitiva, que son muchas curvas de media y baja velocidad especialmente, alguna frenada fuerte y muy pocas curvas de alta velocidad, en definitiva, cosas que al McLaren no se le adaptan bien. Por ese motivo es por lo que Andrea Stella habla de que este fin de semana va a ser un fin de semana para limitar daños. Además, a la espera de que ellos, recordemos que en Miami van a introducir las mejoras, algo que a mí no me parece lo más listo, porque hay un fin de semana de sprint. Al final, hasta ahora no ha habido ningún equipo que haya introducido mejoras en fin de semana el sprint y le haya salido bien, no por nada, sino porque no puedes probar demasiado. Pero bueno, ellos los van a llevar a Miami, han sido capaces de adelantarlas una carrera antes de Imola y las van a llevar en esa siguiente carrera, así que hasta entonces consideran que además este circuito no es un circuito que se les vaya a dar bien y van a ser un circuito donde van a tener que limitar esos daños durante todo el fin de semana. Tengo que decir que esta primera parte de la temporada, China es la pista que más me preocupa desde el punto de vista de la competitividad. Hay muchas zonas de baja velocidad y horquillas. Incluso en la segunda y tercera curva pasas mucho tiempo en curvas largas y creo que ha sido un tema que he repetido muchas veces este año. Hasta el momento no hemos sido capaces de mejorar el monoplaza lo suficiente en esas curvas largas de baja velocidad o de velocidad media. Así que desde el punto de vista de la competitividad, espero estar en una situación más difícil aquí que en Suzuka, Australia y la primera parte de la temporada en general. China puede ser un poco como una limitación de daños para nosotros. Y luego, a partir de Miami, esperamos que empiece una mejor etapa y todavía más en la segunda parte de la campaña, que además sobre esto ya ha comentado el propio Andrea Stella que el objetivo es volver a ser el equipo que más mejora a lo largo del año. Ya lo fueron el año pasado, ganaron esa batalla del desarrollo, por así decirlo, y eso es lo mismo que ha dicho para este año, que espera que sean capaces nuevamente de poder ganarla. Lo último a comentar y finalizamos con este vídeo son unas palabras que ha dado Christian Horner, y es que ha hablado acerca de Daniel Ricciardo. Sabemos que el estado actual del piloto australiano no está haciendo para nada el mejor, ya se ha empezado a especular un poco sobre si le podrían bajar. Bueno, es más, es que lo que comentaban medios neozelandeses, que a ver, también es que está Liam Lawson esperando a subir al monoplaza, que es de Nueva Zelanda, pero los medios neozelandeses hablaban al respecto sobre que si ya no rendía bien a partir de este fin de semana en China, es decir, había tenido Japón y China, le bajarían del coche. Yo ya os dije que Miami va a estar seguramente, por muy mal que rinda, ya cuando empecemos la gira europea, quizás sí que se pueda acabar dando, que tampoco creo que eso ocurriese en Imola, veremos si ocurre o no, pero bueno, podría acabarse dando que si no rinde demasiado bien, le acaben bajando. Pero es que las palabras que queremos ver de parte de Christian Horner hablan de la confianza que le tiene, y es que siempre os hemos dicho que Horner tiene un cariño especial a Daniel Ricciardo. Recordemos que Horner es la persona, bueno, le apoyó por supuesto cuando estaba en el equipo Red Bull, es la persona que perdonó entre comillas a Daniel Ricciardo su salida, que al final fue una puñalada por la espalda prácticamente, porque se marchó a Renault. Fijaros que hoy hemos hablado de ese Red Bull con Renault y Red Bull con Honda, y la llegada de Honda a Red Bull, la salida de McLaren y demás. Cuando llega Honda y se marchan y se dejan los motores Renault, un año después
Ricciardo se marcha a Renault, dándoles una puñalada porque habían además tenido un rifirrafe bastante grande entre las dos marcas, entre Renault y Red Bull, y por eso sentó bastante mal. Y Horner a los 3 meses ya la había por así perdonado. Helmut Marko ha llegado a decir que no le ha perdonado aún y que no le gustaba la llegada de Ricciardo de nuevo a la familia Red Bull. ¿Por qué llegó? Porque Horner insistió en ficharle como ese tercer piloto. ¿Por qué lo subieron al Alfa Tauri? Por mucho que estuviese rindiendo mal Nick de Vries, subieron al Alfa Tauri porque Horner insistió en que por lo menos lo probasen a ver si tenía rendimiento para estar todavía en Red Bull. Desde luego que ha demostrado por ahora que al equipo Red Bull no va a poder llegar, eso desde luego, porque no tiene el nivel, pero Horner sigue defendiéndole tras este mal comienzo de temporada y además diciendo que cree que va a poderse recuperar. Diciendo lo siguiente: Daniel es un chico grande y ya ha pasado por esto y sabe cómo funcionan las cosas. Creo que solo tiene que conseguir buenos resultados y entonces volverá a sonreír. Su compañero de equipo está cumpliendo y eso naturalmente te presiona, pero ya ha pasado por eso y estoy seguro de que se recuperará. Estamos solo en la 4ª carrera, así que esto, o viendo por lo menos la confianza de un Christian Horner, que además ahora mismo es la persona dentro del equipo Red Bull que más fuerza tiene en la toma de decisiones, como ya sabemos, después del apoyo que le han dado desde la parte tailandesa y tener el apoyo mayoritario por parte de Red Bull, es la persona más fuerte dentro de Red Bull Racing, y viendo este apoyo que tiene a Daniel Ricciardo, ahí me deja ver que efectivamente yo creo que va a poder por lo menos bastantes carreras más. Tendría que seguir a este nivel bastante claramente siendo inferior durante muchas más carreras para que a lo mejor digan, venga, vamos a darle el asiento ya a Liam Lawson. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla todo esto. Veremos China esta semana, que se está rememorando muchas carreras que ha habido en el Gran Premio de China, de estas históricas. Está hablando muchísima gente de que la carrera que podía llegar a ser la mejor carrera que hizo Ricciardo en Red Bull, para mí es una de ellas por lo menos, que es el Gran Premio de China de 2018. Una victoria espectacular que tuvo el australiano. Este circuito no se le ha dado mal, veremos qué es capaz de hacer, porque además recordemos que trae un nuevo chasis que él cree que el nuevo chasis le va a dar una mejora, porque él habla de que en su chasis algo tenía que estar mal y por eso ha pedido que se lo cambien. Luego también ha estado provocado esto por el accidente que tuvo con Albon, que es que se le rompió el chasis, tenía que cambiarlo, pero él ya estaba pidiendo ese cambio de chasis. Desde RB dicen que no va a provocar ningún cambio de rendimiento. Yo creo que en sí el rendimiento del coche tampoco va a provocar este cambio de chasis, porque debería ser exactamente igual, pero quizá mentalmente sí le viene bien, y en un circuito en el que él tiene experiencia, Tsunoda no, el cual ha rendido bien, veremos si puede tener un mejor fin de semana. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que me encantaría saber tu opinión sobre cualquiera de los temas en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a estar realizando previos y durante el Gran Premio de China. Todavía tenemos que deciros mi predicción, os tenemos que hablar de todas las noticias que vayan surgiendo, y todo lo que vayamos conociendo lo vais a tener en el canal, así que suscribiros para no perderos nada. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.